Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. Pues bien, las cosas van bien. Hemos empezado aquí en Madrid ya temperaturas de final de primavera y ya veremos lo que dura. Bueno, pues vamos a contar cosas Ujú. de las que siempre sueles contar tú, o Ah, parecidas, no las bueno. mismas siempre, ¿eh? No, claro, sería tremendo. Nos propones hablar de un libro concretamente, más que Ajá. del libro en sí, Ujú. el libro de Rebecca Solnit, Un paraíso en el infierno, Sí. el que dices que aborda cómo la población en situaciones difíciles opta por colaborar, Ujú. no por recurrir a salidas individuales y a la confrontación violenta y todo eso. Ujú. Pues eso es lo que nos propones para el primer tema, cuando quieras. Bien, bueno, es un libro de ensayo, pero que te va narrando muchas historias de desastres muy grandes del siglo XIX y XX, incluso un poco antes del siglo XIX. Y que la tesis que mantiene, me lo regalaron gente, un grupo de amigos, bueno, por ejemplo, mi hijo, y que acompañado por su grupo de amigos que le habían dicho que me lo regalara, que son todos estos de ecologistas en acción y todas las variantes que quieras del mundo de la contestación, ¿no? Y me dijeron que es que era un libro muy bonito. Lo que narraban a mí me llamó un poco la atención. Y efectivamente, claro, el libro lo que hace, lo que pretende mostrar, es una tesis que para la gente que nos escucha le puede resultar sumamente familiar y quizá para la gente que no nos escucha le vendría bien escucharlo, ¿no? El libro lo que viene a decir es que contra lo que habitualmente se suele decir, en momentos de dificultad serios, en catástrofes reales, ¿no? Pues en contra de lo que dicen algunos, la reacción inmediata de la gente es echar una mano, Ujú, ayudar. Cuando es gente que a tu lado o a tu alrededor está sufriendo daños muy fuertes, pues de algún modo te sientes solidario. Y lo que buscas no solamente o no prioritariamente tu propio bien, sino contribuir al bien de los que te rodean, en el caso de que tengas posibilidades, ¿no? Yo tengo una escena, recuerdo de pequeño, no sé qué edad tendría, porque es fácil averiguarlo, que hubo un terremoto en Agadir, que es una ciudad de Marruecos, y una cosa que como chaval tendría 7 8 años o 9 no mucho más, leí en los periódicos, o no leía los periódicos, pero lo vi en una noticia del periódico, en la que decía que la policía, después del terremoto, patrullaba por las calles aplicando la ley de que a quien veían intentando robar, lo mataban. Me impresionó mucho, ¿no? mm, La contundencia de la medida, y no tanto que la gente se lanzara a robar escaparates rotos o estas historias, ¿no? Bien, pues lo que narra Rebeca Solnit, y es un tocho, pero para los que ven el programa no solo lo escuchan, es que es un libro denso, tiene 429 páginas, pero se lee muy bien. Yo ya 200 y pico, 300. Y ya lo que mantiene en la tesis basándose y narra muchas historias, ¿no? Muchas, ¿no? De que lo que ocurre cuando pasan cosas de estas es todo lo contrario. Lo que sale a relucir es lo mejor de las personas. Es decir, es la ayuda mutua, en definitiva, ¿no? Ella empieza por mencionar un episodio tremendo que fue un desastre en Halifax, en una ciudad del norte de Estados Unidos, muy próxima a Canadá, no sé si incluso llegaba a Canadá ya, es igual, en la que estalló un barco lleno de armamento. Te estoy hablando en 1890 o por ahí. Podría buscarlo en el libro, pero es una fecha menos. Pero si estamos hablando de finales del siglo XIX, muy principios del siglo XX, ¿no? Y fue un accidente que dejó espantoso. O sea, eh,
en 1917, perdona, fue en diciembre, la mayor explosión artificial previa a las bombas nucleares, ¿no? O sea, fue un barco, chocó con otro en el puerto y entonces era un barco cargado de explosivos y murieron más de cerca de 2.000 personas. ¿Mm? ¿Y qué es lo que ocurrió? No ocurrió que la policía tuviera inmediatamente que ponerse en marcha para vigilar que en el caos no ocurrieran desmanes, no ocurrieran asaltos, no ocurrieran robos, sino que lo que pasó precisamente fue que mm, la reacción espontánea de la gente, con casos algunos absolutamente heroicos, pero espontáneos, o sea, a la gente le salía eso, ¿no? Lo que hizo la gente es ser solidaria. ujú, Solidaria. Fueron a ayudar a los heridos, fueron a organizar refugios, compartieron recursos, compartieron cuidado de niños y de ancianos, o sea, compartieron, se ayudaron mutuamente y lo que surgió es un sentimiento de comunidad, ¿no? Y un espacio de acción colectiva, donde no había jerarquías sociales, la policía no intervenía para controlar el orden, sino para contribuir a, porque el orden estaba ya. O sea, la gente estaba ordenada, estaba abordando con orden, podrían meter la pata en algunas cosas por ignorancia, pero actuaban con orden eh, movido por la empatía y no por el pánico. Es decir, la autora lo cita en varios momentos del libro. Al final lo que se vio en ese tipo de accidentes, en ese en concreto, pero luego ya van narrando muchos más, ¿no? Es esa reacción espontánea de echarse una mano cuando es un accidente de ese tipo, ¿no? Y dice, bueno, esto es lo que decía Kropotkin, ¿no? Que lo que ha permitido a la humanidad superar situaciones muy difíciles, muy duras en sus orígenes, ha sido precisamente el apoyo mutuo. ujú, Si algo ha permitido que la humanidad fuera más allá de lo que normalmente se hacía, es que se colaboraban muchísimo. Y la especie, yo creo que lo he dicho aquí infinidad de veces en este programa, ¿no? Es la especie más solidaria. Vamos, las hormigas y las termitas y otros insectos de estos muy disciplinados, es que no tiene color con la capacidad de los seres humanos, que luego obviamente hay enfrentamientos. Bueno, estamos justo en estos momentos asistiendo a una barbarie eh, inusual, ¿no? Bueno, no inusual, pero afortunadamente más bien infrecuente, en la que lo que hay es lo contrario, ¿no? Pero porque hay dos enemigos en enfrentados. Pero si es una ciudad, la gente se ayuda que de alguna manera, no sé tu experiencia, pero el ambiente que yo detecté en la COVID, cuando nos encerraron a todos, fue un ambiente de empatía y de ayuda mutua. Bueno, Félix, aquí más recientemente, y Bueno, está de tremenda actualidad, es lo que sucedió bueno, con la Dana. Y, pues claro, cuando veían las riadas de voluntarios sí, que iban a trabajar duras, mm, era conmovedor. sí, Y cuando yo la que soy ministra, sensible para estas cosas, no me saltaban las lágrimas de milagro viendo eso. cuando la administración aún no había sido capaz de llegar y tardaba mucho, pues la gente con Claro. lo que podía ayudaba y y mantuvo la ayuda durante mucho tiempo. En algunos casos los tuvieron que echar para que dejaran de... Decían que molestaban. Bueno, eran otros intereses. Claro, ella viene, claro, a decir, está la otra tendencia, la de las autoridades que intentan aprovechar la ocasión para imponer el poder, imponer el miedo, exigir obediencia, etcétera. Ujú, Pero eso no es lo que hace la gente. Cuando las autoridades van de la otra manera, la gente más bien reacciona en contra de ellos, ¿no? Un ejemplo que ponen con cierto detalle, yo te decía, tú has dicho, el vuestro, el de la Dana, es evidente, es que se veía, ¿eh? Y aquí en Madrid, los días que estuvimos encerrados, pues salíamos a las 7 de la tarde a aplaudir. Yo conocía más gente del barrio que en mi vida, porque había una sensación.
de echarse una mano, en este caso, no una mano porque corriera peligro tu vida, bueno, Bueno, cierto metafo- miedo a la contagio de la COVID había, ¿eh? metafóricamente, echarse una mano. Vale. No, pero el caso, bueno, es que tampoco, no era una situación como la de este huracán que te he dicho, esta explosión, ni era una situación como el huracán Katrina, que es otro que dedica más atención, y en el que ahí lo que triunfó de entrada fue justo el enfoque autoritario del poder que ejerce o refuerza su poder cuando tiene miedo. Y tiene miedo de no poder controlar a la gente. Ujú, Entonces, ahí se dio un caso claro en el huracán Katrina de la incompetencia institucional frente a la acción ciudadana. O sea, incluso agencias oficiales fallaron. En coordinar la ayuda y en llevar una ayuda decente, ¿no? Además, difundieron, continuaron a defender ideas de pánico, de saqueo, de violencia, de caos y a llamar al ejército. El ejército, en concreto, que es lo contrario justo de la DANA, ¿no? ujú, En España lo que hay es una unidad del ejército de ayuda, que no van a controlar, no van para controlar, ¿eh? Los desmanes, los saqueos, estas historias, ¿no? Aunque algunos se pueda dar, ¿verdad? Sino que es un ejército, una sección de ejército especializada en prestar ayuda. Y llevan las cosas que hacen falta, las tiendas sanitarias, lo que sea, ¿no? Y en el volcán de Katrina, lo que el poder político hizo fue más bien lo contrario, es decir, la narrativa del pánico, la narrativa de que van a empezar los saqueos, militarizar la ciudad, y claro, lo que pasa, las autoridades no afrontaron la situación de la ciudadanía, del pueblo normal y corriente, ¿no? Eh, como personas que necesitan apoyo, sino como amenazas. Les apuntaban con las armas, les detenían, les impedían pasar por algunos puentes. Es decir, eh, y una respuesta además muy marcada por el racismo. O sea, a quien menos atendieron, eh, les criminalizaban, a la población afroamericana, los abandonada, criminalizada, mientras que los blancos que hacían lo mismo, como tomar víveres de las tiendas para subsistir, no tanto para robar, sino "Oye, es que me gustaría comer esta noche", eran sobrevivientes. Los afroamericanos eran saqueadores, ¿no? Es decir, mostraron justo la tesis contraria, ¿no? Y eso, como dice ella, y claro, él va recogiendo muchísimos más ejemplos, porque son, digo, 400 y pico páginas, y va hablando de diferentes sucesos ocurridos a continuación, en la historia de sucesivas historias, ¿no? Y al final es la mentalidad esa de Hobbes, del ser humano es un lobo para el ser humano, frente a la mentalidad que el ser humano es una persona dispuesta siempre a ayudar y al apoyo mutuo. Obviamente, luego llega a situaciones de confrontación, pero son más forzadas y artificiales y más fundamentalmente por eh, la gente que está en el poder, porque tiene miedo de perder ese poder con el que logra sus beneficios habituales y ser desmontada, ¿no? Eh, en los diferentes casos históricos hay patrones comunes y donde mejor funciona es cuando se intenta lo contrario de lo que se dice. Por ejemplo, en San Francisco dice también, cuando fue el gran terremoto, que destruyó bastante, ¿no? O el huracán Katrina, que te estaba mencionando ahora mismo, eh, era el mismo error, ¿no? La solidaridad espontánea era eclipsada por el discurso oficial de respuestas militares, policiales, de control de posibles
asaltos y saqueos, etcétera. ¿eh? Entonces, lo que muestran las catástrofes, y es lo que ilustra el libro, y en ese sentido es un libro que merece mucho la pena leer, una cantidad de ejemplos. Es que no, hay que tener confianza. Algo que es importante, sobre todo en estos momentos, porque todo indica que pueden sobrevenir situaciones complicadas. Y complicadas porque la cosa es todo complicada. No digo ya de situaciones extremas como lo de Gaza, que eso está ya en otra categoría, está ya en categoría práctica de genocidio sin más ni menos, sin muchos matices, ¿eh? Pero sí en otros casos en que la gente puede terminar reaccionando de otra manera. Y sería lo bueno y lo adecuado porque hay predisposición a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el último caso fue el apagón en toda España. No se provocó ningún caos, si tú recuerdas. Incluso en algunos sitios más bien se vivió como una fiesta, Ujú. en cierto sentido. La gente no hubo, por lo menos los relatos que yo vi o lo que anunciaron, no había de preocupación y de miedo a ver cuándo se sobrepone esto, pero no hubo aprovechar la noche, es el terror, la oscuridad, el robo. No hubo prácticamente nada, vamos, no se ha narrado. La gente sigue preocupada. ¿eh? Por ejemplo, hace poco en París han suspendido una exposición de arte, lo sé por mi esposa, es importante, estas que son enormes, enormes, con muchos metros cuadrados, mucha potencia eléctrica, lo que quieras, y el gobierno dijo que en estos momentos, ante las dudas de la fiabilidad de que no se puede dar un apagón en un momento determinado, mejor no hacer cosas de esas. Y has visto lo que ha ocurrido en Cannes, ¿no? Que de Sí, pronto se ha apagado otra vez toda la zona, ¿no? sí. O sea que pues, aquí, trayéndolo, que es un tema distinto, pero viene bien recordarlo, ¿no? Trayendo a eso que lo que hace Pedro Sánchez es ocultar, mentir, es que no, parece en principio que cuando él dice, oiga, es que no se sabe, no tenemos claro y puede pasar en cualquier momento, parece que es lo que dice el gobierno de París, ¿eh? Y es lo que se encuentran en Cannes. No saben exactamente, pero es obvio que el derroche de energía eléctrica, no derroche, el gasto brutal de energía eléctrica, ese que agradecemos porque paseas por las calles de noche y hay una luz enorme, o sea que no había en tiempos, no muy lejanos, pero eso, claro, efectivamente puede provocar un follón. La tesis del libro este se trata simplemente de seguir trabajando en reforzar lo que son comportamientos de los seres humanos habitualmente, los normales. Lo que hace la gente cuando ve un desastre a su alrededor, lo primero que intenta es echar una mano, si puede. ¿eh? Y a veces con cierto cuidado, porque, sabes tú, si hay una persona en un accidente de coche, te recomienda que no le toques mucho, no va a ser que al tocarle le pueda fastidiar alguna vértebra, una historia de estas, ¿no? Ujú. Pero no te quedas con él. ¿eh? Y llamas a la policía o buscas lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, el libro yo os lo recomiendo, es una narración, es sencilla de entender y A son ver, muchas historias. dinos el título otra El vez. título, te lo repito, es Rebecca Solnit, El autora, es autora, es Un paraíso en el infierno. Un El paraíso en autor el... me parece que es de Estados Unidos, de San Francisco, por ahí. Y el libro tiene exactamente 453 páginas. ¿eh? Entonces, ella narra muchas cosas, claro, más de Estados Unidos, pero también de otras partes del mundo, ¿no? En las cuales va viendo eso y para una emisora como esta que defiende en principio las tesis anarquistas del apoyo mutuo y de la solidaridad y de que los seres humanos no son lobos para los seres humanos, sino son más bien comunidades que se ayudan y que buscan salir adelante contribuyendo al beneficio colectivo, pues al final es que es lo que hay. Ujú. Cuando te amenazan de que es que va a venir el apocalipsis,
Pues dices, pues va a ser que no. A no ser que, bueno, un apocalipsis, sí, 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 hay una, yo qué sé, si de pronto estalla el volcán, bueno, como pasó el volcán en las Islas Canarias o una dana, pues sí, es un desastre mortífero. Pero bueno, al que se hace frente, y al que se hace frente, en principio siempre con solidaridad. Es lo previo, es algo que irrumpan en esos momentos pretensiones desde el poder político o algún grupo que aprovecha la ocasión para hacer algún robo. Pero eso es minoritario. Y lo que es más peligroso es que sea el propio gobierno, digo, lo del Katrina. El Katrina sí que parece ser que porque de Halifax que te comentaba, leyendo la historia, no se murieron porque es que fue una explosión tremenda, tremenda. Equivalente a las bombas. No se ha visto nada igual hasta las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Eh? Y, pero el Katrina no era una cosa tan tremenda. Bueno, era una inundación que se podía controlar de alguna manera y mejorar la situación, no tratando a la población, sobre todo a la afroamericana, como delincuentes potenciales, que lo que iban es aprovechar el caos inicial con el robo, el provecho propio, esas historias, ¿no? Pues en ese sentido, como digo, viene bien para insistir en que frente a que lo que es cierto que se nos avecina una época con ciertas dificultades, bueno, ya están llegando, ¿no? Pues que la gente recupere la confianza en la solidaridad humana y mejoremos los instrumentos para poder ser solidarios, de verdad. Muy bien, enséñanos otra vez en la cámara para los que vean esto, el libro. A Se ver, ve bien, ¿no? se ve bien. Un paraíso en el infierno, Rebeca Solnit. Vale, Solnit, sí, Solnit. Solnit, Y Rebeca Solnit. la editorial es Capitán Swing. Vale. Capitán Swing. Swing. Es una Muy, editorial maja esa de las editoriales majas. muy bien, pues con eso queda dicho todo. Lo mejor, obviamente, es leer el libro, pero parece interesante. Ujú. Ponemos un poco de música aquí. Me parece bien que pongamos un poco, es lo suyo. Continuamos en Radio Clara. Estamos hablando con Félix García Morillón. Ujú. Este espacio se llama Es lo que hay y se retransmite en Radio Clara y en más emisoras a lo largo de la península y alrededores. Vamos a hablar de otro tema que habla de un acuerdo. Tú me lo planteas así, ahora me vas a explicar por qué lo consideras tan interesante. Un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid para realojar a 1.600 familias de lo que conocemos como la Cañada Real. Es un acuerdo que se hizo en el 2024 ya, Sí. parece ser, y yo no sé si eso es ahora una realidad, si se está cumpliendo, Bien. se fue un acuerdo y se ha quedado en papel mojado, no sabemos más, y tampoco por qué lo propones para charlar de Bueno, lo ello. propongo, va un poco vinculado a lo anterior. Sí, Primero porque es un tema ante el que yo soy profundamente sensible. sí. Porque obviamente es la zona más miserable de toda la Unión Europea. Es muy fuerte lo que acabas de decir. La zona más miserable Sí, de de toda miseria, la... de miseria, de miseria. O sea, de gente que vive sin electricidad Pero hace muchos con cierta años. frecuencia. ¿Mm? Hace muchos años de eso, ¿no? Sí, hace muchos años. Eso es la vergüenza encima. Mm. Es una vergüenza que es una zona en la que hay 3 o 4 mil personas, podría ver los datos ahora mismo, los tengo por aquí, y que no han sido capaces de hacer nada en absoluto. Y Y que quizá muestra lo más negativo de la sociedad en la que vivimos, se agrava
con la complicidad eh, malévola, porque provoca males, de autoridades políticas y de sectores económicos potentes, en este momento los asociados con la construcción, que tú sabes que es uno de los sectores más fuertes. Explícame un poco más eso, porque metes Bueno, ahí a los sectores asociados con la construcción. claro, porque el problema de base, o sea, la historia es que cuando hay un movimiento de inmigración hacia Madrid, fundamentalmente en los años 50 y 60, pues la gente va llegando y de alguna manera se pasa de una etapa en que hubo chabolas, Ujú, yo las vi cuando era pequeño, incluso gente que vivía en cuevas, ¿eh? Pero te estoy hablando de gente, bueno, en concreto en un montículo ahora que es se le llama las tetas de Vallecas, pero no me acuerdo el nombre exacto, ese es el nombre popular, ¿no? Que efectivamente se ha convertido en una de las visitas turísticas de los extranjeros. Está en las afueras de Madrid, en la carretera de Valencia, es un monte y la vista que tienes de Madrid y toda la sierra de Guadarrama es simplemente espectacular. Pues ahí al lado, a 50 o 100 metros, hasta los años pues 70, finales de los 70, había gente viviendo en cuevas, literal, literal. ¿Eh? Y como había otras zonas que eran zonas de chabolas. ujú, Y hubo una movida en los años 60 ya fuerte, aquella con el franquismo, ¿no? En la que se empezaron a hacer las unidades vecinales de absorción, las UVAs. Y entonces se fueron creando barrios de construcción muy modesta, algunos en construcción más bien pirata, pero se fueron haciendo casas y a continuación servicios públicos que de tal manera permitió que mucha gente se alojara, por lo menos en pisos pequeñitos, pero en pisos dignos, en calles asfaltadas, con agua, una serie de cuestiones elementales, ¿no? Mm, Eso no quitó que hubiera una especulación tremenda y que de alguna manera, pues, grandes constructores como Banús, es uno de los famosos, o como Vicente Gil, el que fue presidente del Atlético de Madrid, que se forraron a costa de esas construcciones. En algunos casos, además, se forraron criminalmente. El Jesús Gil tiene en su haber una sala de fiestas cerca de Madrid que la construyó malamente, con mal cemento, lo que fuera, pero nunca se demostró del todo, y murieron 200 o 300 personas, porque se hundió en una boda. ujú, Entonces, en ese contexto se fue urbanizando Madrid y quedó ese núcleo de pronto, que eso se forma pues un poco después, en los años 70 posiblemente, y de gente que se instala como los anteriores, pero ya en esos momentos no hay ningún control ni ninguna campañas de realojarlo ni de hacer nada. Entonces se forma una zona en la Cañada Real que está, también me parece recordar que es en la salida de Valencia, a unos 13 kilómetros del centro de Madrid, ¿eh? 13 kilómetros, 14, no está más. ¿Eh? Y en la cual, claro, no es que ocupe, es que son terrenos baldíos, bueno, terrenos, todos los terrenos suelen tener dueños, ¿no? Pero que no estaban productivos, ni cultivados, ni vallados, ni nada. Y van construyendo sus chabolas, sus chabolas. Y entonces también de vez en cuando, bueno, consiguen luz eléctrica, pues conectándose directamente a la red, pasando olímpicamente de que hubiera un contador, esa historia. Pero ellos se instalan en una tierra que no es de nadie, la están ayudando durante 30 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? Lo primero que, claro, las políticas sociales, incluso cuando llegó el gobierno de Carmela y todo el mundo de Podemos y de esa historia que se metió en el Ayuntamiento de Madrid, pues tampoco lograron hacer nada. Fueron para allí, pero no lograron sacar. Intentaron programas de ayuda, esas historias, es cierto, pero no cuajó. Y entonces nos encontramos ahora en una situación que ya está enquistada, porque te estoy hablando de que en los años
70 es cuando de alguna manera ya existe la Cañada Real y existen los problemas planteados para Cañada Real. No es una cosa pero sin soluciones. Entonces, todo eso ha habido unas discusiones, la historia es muy larga, ya te digo, ¿no? Eh, Porque ahora viven allí unas 4.000 personas, ¿eh? Y casi la mitad son niños, son 1.600 familias, ¿eh? Y el problema es que se ha agravado, ¿no? ¿Eso es Y la entonces, totalidad de la gente que vive allí? ¿1.600 familias? ¿O sí, más? no, no, esos son datos que te da la prensa como datos firmes, Vale. ¿eh? Y datos que llegan al Consejo de Europa, y em, hay denuncias del Consejo de Europa, denuncias al Defensor del Pueblo por vulneración de derechos, pero nada, no hay nada, porque además a esta gente en estos momentos ya, alegando que están dedicándose a traficar con marihuana y que utilizan la energía eléctrica para los cultivos de marihuana, el hecho es que en estos momentos, del 2 de octubre de 2020, por ejemplo, en estos momentos, hay gente sin luz. O sea, cuando llegan por la noche, en invierno sobre todo en Madrid, pues a las 7 de la tarde es de noche. ¿Eh? En Valencia es un poco antes, ¿no? Que yo recuerdo, un poco después, o antes, no lo sé, me es igual, pero a esa hora ya es de noche. Ah. Y entonces yo tengo compañeros de la enseñanza en cuyo instituto van estos niños a estudiar, porque les queda andando a unos 5 6 o 7 kilómetros, que se los chupan, claro. Pero son niños que no pueden estudiar porque no tienen, claro, en su casa no hay, bueno, un ordenador o cosas de esas, te da la risa, ¿no? Pero es que a veces no hay luz, a veces no hay agua corriente, ¿eh? Hay y al mismo tiempo tampoco hay sistemas que puedan ventilar en verano con el calor. Acusa, te digo, a los narcos y la sobrecarga, ¿no? Eh, que es posible que las haya, pero al final no se hace nada, ¿eh? Naturgy instaló reconectores en unos sectores, no en toda la zona, pero de baja potencia, con limitación de potencia. Y entonces los vecinos más o menos podían organizarse, ¿eh? Pero en estos momentos eso ha vuelto a caer, ¿no? Entonces, la noticia que podía ser buena en principio es que, porque vamos, aquí entran las peleas, ¿no? Tenemos en el gobierno a la inefable, el gobierno de Madrid, el inefable Ayuso, y en la comunidad a Almeida, que tampoco es que sea En el ayuntamiento, a el Almeida. ayuntamiento, sí, el ayuntamiento de Almeida, que tampoco es que sea, pero no hacen gran cosa, se pelean, no quieren, ¿eh? Y obviamente hay políticas desde el ayuntamiento del pueblo de al lado, que ahora no recuerdo cuál es, pero me es igual. Se averigua fácilmente, ¿no? Que quieren allí ir constructores que lo que quieren es ese terreno para construir, porque en Madrid hace falta terreno para construir, aunque hay, porque hay una necesidad de viviendas muy elevada. Bueno, La debería. Cañada Real, por lo que tengo entendido, no afecta solo al Ayuntamiento de Madrid, sino a varios ayuntamientos. Sí, hay otro ayuntamiento, lo tenía por aquí, ahora no lo recuerdo, Bueno, pero pero sí, son hay otro varios ayuntamiento al ayuntamientos. lado, el más importante. Hay dos ayuntamientos. Hay un ayuntamiento que parte de los territorios son de ese ayuntamiento y en la otra parte son del Ayuntamiento de Madrid. Pero de alguna manera es decir, tiene Rivas hacia Madrid, Sí, ¿eh? En los municipios de Coslada, Rivas hacia Madrid y Madrid. Vicálvaro y Villa de Vallecas, que eran antes municipios, pero ahora son barrios de Madrid, ¿no? O sea, por eso Madrid, Vicálvaro y Villa de Vallecas, que Villa de Vallecas hasta hace poco era un pueblo, pero ya está integrado completamente a la ciudad. Rivas hacia Madrid queda más fuera, es donde está una parte de Río Maciadría. Hay dos cosas muy curiosas en Río Maciadría. Hay unos pantanos que forman el Jarama, que es un sitio de anidación de aves, precioso, pero también está el vertedero, uno de los grandes vertederos de Madrid. O sea, que está muy bien combinado.
Y luego está Coslada, que es un pueblo grande, ¿eh? Un pueblo bastante grande, que está muy cerca de Madrid, ¿no? Pero no es Madrid. Entonces, en este momento es un barrio que se han hecho pactos regionales por la Cañada, que permitía o prometía que iba a realojar, pero al final no hay nada de eso. Al final lo que hay, por más que presumen de no, está orientado, si no se hace más, es porque las familias se oponen, porque quieren cosas que no corresponden. Porque cada las familias no dicen, oiga, si es que yo estoy aquí, de alguna manera tendría derecho por ocupación ininterrumpida de una tierra que no ha reclamado nadie. Quiero recordar que hay un artículo que dice que es tuya. Si tú Es durante decir, una... que habrá gente que no quiere en realidad irse a No, vivir porque... Sí, a pero una ¿por qué me ciudad. voy a ir si yo he vivido aquí? Si es mi barrio, si es mi vida. Claro, Tengo mis amistades. es que puede ser que haya gente que su vida ha sido toda en esa. Claro, si me apuras puede ser una cosa, salvando muchas distancias, ¿eh? A una cosa que ocurre en algunos lugares de Madrid, en Madrid y en otros de Europa, ¿eh? Que es lo que se llama la gentrificación de los barrios. Es decir, que de pronto entran constructores y constructoras, ¿no? Y urbanización, y entran, empiezan a sanear los edificios en barrios clásicos modestos de Madrid, por ejemplo, donde está El Rastro, ¿no? Lavapiés, que es un barrio en que hay una colonia gitana, bueno, no una colonia, hay muchos pisos en que viven gitanos, los que viven allí desde tiempo, porque es un barrio céntrico de Madrid. De pronto han llegado gente con pasta, entonces, claro, los vecinos se encuentran que empieza a encarecerse todo en la zona, pero no les arreglan sus problemas, lo cual les perjudica. Y al final los van expulsando hacia más lejos. No sé si lo que ocurre, ¿no? Pues un poco pasaría en la calle. Oiga, nos hemos instalado aquí, hemos aguantado, hemos vivido en condiciones muy difíciles, pero hemos echado raíces. Y nos gustaría continuar. Es Y decir, que es la lo que queremos continuar, pero que usted me dé los servicios. Es decir, eso es lo que te quería decir yo. Es decir, que quieren que se dignifique un poco la situación de la Cañada Real, en el Claro que sentido de signifique que tener los servicios de agua, alcantarillado, agua, alcantarillado, luz, etcétera. claro, es que es eso, es que no están pidiendo, ni siquiera les están pidiendo que les reconstruyan sus casas o que les den material, porque ellos han buscado también materiales para hacer sus chabolas lo más acogedoras posibles. Y ni siquiera piden eso, aunque podrían pedirlo también. Es decir, en definitiva, es una población en situación de riesgo y bueno, si el problema de la vivienda es un problema real, tendrá que afectarle a ellos. Digo yo. Es como si después del gran desastre de la Dana le dijeran a los vecinos que han perdido su casa y todo, que se busquen la vida. Oiga, no somos una sociedad solidaria, democrática, que busca el beneficio el bienestar de toda la población. ¿Y qué pasa? ¿Que cuando viene el follón usted se va? No. Entonces, esto es lo que sería. Pero es que además presumieron del acuerdo, habían firmado por fin un gran acuerdo, y que se firmó el año pasado y había unas... De hecho, yo vi esa noticia y dije, anda, por fin están haciendo algo ahí. Pero claro, te pones a buscar y resulta que si el informe, ese pacto lo firma en abril del 2024, ¿m? Un informe de la Universidad Carlos III, que está muy cerca, por cierto, de esa zona, ¿eh? Un informe riguroso, hecho por un equipo de- de geografía social, de sociólogos y tal, de gente que sabe lo que habla, te dice que no han hecho nada, que es un desastre, no están cumpliendo nada, que es una mandanga, que allí no están, que todo lo que dicen, bueno, hicieron unos planes muy buenos, pero al final, no están consiguiendo que salga adelante, ¿no? E incluso en febrero del 25, el país publicaba una noticia que ya la había
Es decir, que la Unión Europea, el Comité Europeo de Derechos Sociales, el pacto este se firma en el 24. Ya con el gobierno de Carmena y otros había habido algo de intento de mejorarlo. El pacto se firma en abril del 24. Bueno, pues en abril del 25, en diciembre del 24, diciembre al final, de abril a diciembre, dicen, en 6 meses no han hecho nada, ¿eh? No han hecho nada, prácticamente. Y 4 meses después, la Unión Europea, y además no cualquiera, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, ¿no? Hay 5 demandas a organizaciones y le dice, condena a España. O sea, el órgano garante ha dictaminado que se ha vulnerado 7 derechos reconocidos por la Unión Europea, entre que es el acceso a la electricidad, por ejemplo, el agua, ¿no? El de las atenciones, es decir, que hay un servicio de recogida de basura, todos los servicios sociales que uno pide, ¿no? Más luego la protección, porque la pobreza, el nivel de pobreza allí también es más alto, claro. Y esas quejas o esa llamada de atención de esas organizaciones europeas, ¿a quién va dirigida? ¿A los dos firmantes del acuerdo? Es decir, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid. Sí, claro, va dirigida a ellos, va dirigida oiga, ustedes no están cumpliendo. ¿Y esos qué hacen? ¿Se ponen a llorar? Pues esto, ¿Se como dan ha golpes? sido, no sé, es decir, que te estoy contando que esto del Pacto Europeo es de hace, ¿cuándo te he dicho que había sido? Me has dicho Hace nada, hace unos meses. sí, hace unos meses. Sí. Es cuando vuelven la Unión Europea vuelve a decir, oiga, esto no lo están haciendo, no lo están haciendo. O sea, esto lo cuenta el país el 25 de febrero de 2025. ¿Eh? Y eso es lo que la medianoche del martes al miércoles, por lo tanto está hablando de los días anteriores, ¿no? El dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales, ustedes están vulnerando derechos fundamentales, no derechos secundarios. Sí, ¿Eh? y vuelvo, Además, a 15 kilómetros del centro de la capital española. O eso es. sea, el país que presume de tener la economía más bollante de Europa en estos momentos, que pueda ser cierto, los datos lo dicen, y la presidenta de comunidad, que vamos, se va a Londres a mostrar la maravilla que está haciendo en Madrid, tiene a 15 kilómetros de donde está su gobierno, que está en la Puerta del Sol, a 14 kilómetros, me parece, 14 sí, por ahí, Mm. ¿eh? Tiene una zona, bueno, que sería propia de países en situación de pobreza grave. Bueno, y Entonces, te preguntaba y reitero, ¿qué hacen? ¿Se dan golpes de pecho? ¿Dicen que lo van a solucionar? pues en ¿O, estos o, momentos, esto es muy o, reciente, no he leído qué o hace. eso? Yo te digo que yo empecé a ver la noticia y digo, anda, por fin ya hacen algo, ¿eh? Por fin ya Sí. hacen algo. Y cuando voy, digo, voy a hablarlo en Radio Clara, voy a dar una buena noticia en Radio Clara, ¿eh? Me empiezo a buscar los papeles y me encuentro, no, hay que seguir luchando ahí, hay que seguir dando la vara. Es decir, no están cumpliendo. Están haciendo pequeñas cosas, pero nada que seriamente modifique en la situación de pobreza, de abandono y de desamparo en la que esa gente vive. Mm. Y que les bastaría con muy poco, en principio. Hombre, pero Pero si quieren llevar la Fórmula 1 a Madrid, ha dicho Ayuso. bueno, claro, por descontar, pero claro, claro, claro. Porque al final es lo que está pasando. Es decir, al final es que hay unas élites políticas y no solamente de la derecha, ¿eh? Mm. Que tienen connivencia con las élites y bueno, uno de los problemas, lo hemos comentado más veces, como bien sabes, y lo saben todas las personas que nos escuchan, el gran mal de la sociedad actual no es la riqueza general que está creciendo, ni los avances que han hecho que crezca, no, es la desigualdad. La sensación profunda, y no profunda, sino es que lo ves cuando andas por la calle. ¿Eh?
que se está haciendo una ruptura entre un 10%, un 20% de la población que vive muy mal, con problemas, que no pueden, los jóvenes no pueden plantearse hacer una casa, irse a vivir con otra, con su pareja, a un piso alternativo. Es que no pueden planteárselo prácticamente. Muy difícil, ¿no? Y otros bienestares, la sanidad pública no está atendiendo adecuadamente. Cosas de ese tipo, que lo saben, ¿no? Es decir, no hay indicadores. Y hay indicadores de la gente. Y sin embargo, hay una clase alta, las élites, que son impúdicamente ricas. Impúdicamente ricas, ¿no? Bien, Entonces, Félix, creo que con esta reflexión vamos a terminar porque por el tiempo no sé que tengas algo más importante que decirnos. no, yo creo que era fundamental. Bueno, que habrá que seguir luchando en esa zona, que las asociaciones que están y los medios de comunicación tendrán que seguir informando. Oiga, usted no está cumpliendo. ¿Eh? Usted no está cumpliendo para apoyar a personas que están viviendo mal. Muy bien, pues aquí lo dejamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, me parece bien. Pues la semana que viene, si no ha pasado nada, volvemos a hablar. ¿Te parece? Exactamente. Esperemos que no pase nada grave, sí. Esperemos, Que ¿vale? tengáis un buen día a todas y todos. Igualmente, feliz hasta entonces.